Hola, ¿cómo les va? Busquen saludarlos. Empiezo excusándome por mi inasistencia, pero esta fecha coincidió con un viaje que no podía aplazar a mi ciudad de Pasto, por cierto, donde pues en este momento en que se realiza este evento yo estoy cumpliendo con otro compromiso. El tema de por qué, cuáles son, digamos, las motivaciones que el gobierno da para presentar este proyecto de ley de monopolio de editores. Esencialmente dice que el cumplimiento de los tratados de libre comercio lo obliga a modificar las normas existentes de editores porque pone a los importadores en unas condiciones de desventaja con los nacionales y además porque el monopolio pues es una condición que está en contra de esos tratados de libre comercio. Vamos a analizar este tema primero que todos. Es cierto que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea obligan a modificar la ley existente de editores en Colombia. Yo digo que no. Veamos por qué. Veamos el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Leo una parte del anexo 2. Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida en los siguientes sectores: servicios de distribución, servicios comerciales al por mayor y al menor, en sectores en los cuales el gobierno establece un monopolio de conformidad con el artículo 336 de la Constitución Política de Colombia, con rentas dedicadas al servicio público o social. Repito, ¿no? Donde el gobierno establece un monopolio de conformidad con un artículo de la Constitución. A la fecha de firma de este acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos, Colombia tiene establecidos monopolios únicamente con respecto a licores y suerte y azar. O sea, con Estados Unidos hay una exclusión expresa del problema del monopolio para que sea obligatorio modificarlo por el tratado. El TLC Colombia-Estados Unidos, por tanto, no obliga a modificar el monopolio. Vamos a ver ahora el otro, donde hay más presión y donde, según el gobierno, es donde realmente hay la obligación de modificar las normas colombianas, que es el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea. El artículo 21 del TLC, firmado entre Colombia y la Unión Europea, dice, ahí lo trasigo una parte ya así completa, pero estamos resaltando lo siguiente. Dice: para este fin, el artículo 3 del GATT del 94 y sus otras interpretativas se incorporan a este acuerdo y son parte integrante del mismo modus mutatis mutandis, del mismo mutatis mutandis. ¿En qué sentido? En que otorgará trato nacional a las mercancías de la otra parte. Y luego dice en el párrafo lo siguiente: se entiende por trato nacional un trato no menos favorable que el concedido por dicho nivel de gobierno o autoridad a los productos nacionales similares. Esto es muy importante. Un trato no menos favorable que el concedido por dicho nivel de gobierno o autoridad a los productos nacionales similares, directamente competitivos, que pueden sustituirlo directamente de origen nacional, inclusive los productos originarios del territorio dentro del cual ese nivel de gobierno o autoridad ejerza jurisdicción. En el pie de página 1 dice: Colombia y la Unión Europea entienden que esta disposición no impide el mantenimiento y ejercicio de los monopolios de editores establecidos en Colombia. O sea, tampoco que aquí está expreso que hay que hacer modificaciones, pero sobre todo porque lo que el texto dice es que es trato nacional, un trato no menos favorable que el concedido por dicho nivel de gobierno o autoridad a los productos nacionales similares. Muy bien, Colombia tiene un impuesto para los editores que está ligado al grado alcoholimétrico que tiene cada editor, 200 y algo de pesos hasta 29 grados en proporción al grado alcoholimétrico, y sube
a 500 pesos cuando los grados altométricos del licor son superiores a 29 grados. ¿Qué pasa? Eso es igual para productos nacionales o para productos extranjeros, para productos producidos en el país o para productos importados. Ah, que el whisky tiene más de 29. Pues si es un whisky colombiano y tiene más de 29, también paga 500 pesos por grado altométrico. Que el aguardiente sale más barato porque tiene menos de 29. Pues si hay un licor extranjero que tenga menos de 29, paga 200 pesos o 200 y un poquito de pesos. O sea, es igual el tratamiento que se le da al licor importado que al licor nacional. Lo que hay es una diferencia de impuesto por grado altométrico dependiendo de la cantidad de grados altométricos, y eso está así por condiciones de salud. Se quiere promover el consumo de licores de baja cantidad de grados altométricos. Eso es de la Organización Mundial de la Salud y de todas partes, donde se dice que se debe poner impuestos más severos a licores que tienen muchos grados altométricos porque producen más daños a la salud, y eso lo está establecido en la normatividad vigente. De manera que si un licor es con muchos grados de alcohol, pues tiene que pagar un impuesto mayor, proporcionalmente mayor, a que si tiene menos grados de alcohol. Y esa es la legislación colombiana. Ahí no hay discriminación entre un licor de origen nacional o un licor de origen extranjero. Eso no es la razón, no es para impedir o para gravar más a los extranjeros, sino es un asunto de salud pública. Premiar con menos impuestos a los licores que tienen menos grados de alcohol y hacer más severo el impuesto para aquellos licores que tengan más grados de alcohol. De manera que le está dando el mismo trato al nacional y al extranjero, y en eso está cumpliendo fielmente el TLC que se firmó entre Colombia y la Unión Europea. A los productos importados les está dando el mismo trato que a los productos nacionales. Eso es el primer argumento en contra de esa decisión de decir que si es que no cambiamos el tipo de impuestos que se cobran, estamos discriminando a la producción extranjera. Veamos entonces ahora qué pasa con los montos de los impuestos reales que se están cobrando. Pero creo que queda claro que está desvirtuado el argumento de que tienen un trato diferencial los importados de los nacionales. No, el impuesto de grado altométrico se aplica de manera igual a licores nacionales o a licores extranjeros, pero por supuesto es más alto para licores de más grados de alcohol en su contenido. Veamos ahora el tema de cuánto produce, o sea, cuál es el costo de los impuestos para algunos licores determinados. Veamos el cuadro que les voy a mostrar a continuación. Esta tabla tiene varios licores, sus impuestos actuales y los que la reforma está proponiendo. Primero de todo tenemos el aguardiente antioqueño, que se vende a un valor en el mercado de 24.400 pesos y con el impuesto actual paga 8.874 pesos de impuesto. El vodka Old Time, 45.250 y 20.080 pesos de impuesto. El Red Label, 52.900 en el mercado y 20.080 pesos de impuesto. El Smirnoff, 56.700 pesos de valor de mercado y 20.080. El Absolut, Ginebra, Absolut es vodka, 61.800 y 20.080 pesos de impuesto. La Ginebra inglesa Beefeater, 88.100, pero como tiene mucho más alcohol, 23.594 pesos de impuesto. El whisky Old Parr, 92.400 y 20.080 pesos de impuesto. Y la Ginebra Tanqueray, 141.900 pesos en el mercado y 23.594 de impuestos. Dirán, bueno, pero entonces los impuestos a los licores que no son el aguardiente antioqueño son mayores. Sí, claro, porque tiene más grados de alcohol. Pero un whisky nacional tendría lo mismo
el mismo tipo de impuesto que el All Par. Tendría que pagar unos 20.800 pesos si tuviera los mismos grados de alcohol del All Par. Pero en la tercera columna, en la parte que dice actualmente, figura carga tributaria, o sea, cuánto pesan los impuestos sobre el valor del producto. Mire, el aguardiente antioqueño es el 57%, o sea, 8.874, es un impuesto que significa el 57% del valor del mercado, porque claro, valor del mercado 24.000, le resta 8.874 y ese es el precio antes de impuestos. Y los 8.874 son el 57% del precio antes de impuestos. Y en ese sentido, por ejemplo, el aguardiente antioqueño tiene una carga tributaria más alta que el All Par, bajen hasta donde está All Par, que tiene solamente el 27.5% de impuestos como carga tributaria, porque su precio de mercado son 92.400 y el impuesto que paga son 20.000. Si usted resta 92.000 menos 20.000 le quedan 72.000 y de 72.000, 20.000 son el 27.5% de impuestos. Como usted ve, la carga tributaria no es discriminatoria contra los licores extranjeros, sino que hay unos que van a quedar con más impuestos y otros menos dependiendo del precio de venta. Y usted ve que el aguardiente antioqueño tiene una carga tributaria mayor, por ejemplo, que el de el Smirnoff, o del Absolut Vodka, o de la ginebra inglesa Beefeater, o del All Par, o de la ginebra Tanqueray. En proporción a su precio, es una carga tributaria más liviana. Y si es menor que de la Vodka All Time o del Red Label, pero esencialmente por el precio de venta de los productos. Veamos las columnas que están al lado. Ahí tenemos con la reforma. Con la reforma están aumentando todavía más la carga tributaria de los aguardientes y están bajando o modificando las cargas tributarias de otros licores importados. Ahí están ustedes para que lo analicen con el valor del mercado. El aguardiente subiría de 24.000 a 25.241, el impuesto pasaría de 8.000 a 9.680, la carga tributaria de 57% a 62%. Tomemos el All Par, por ejemplo, 92.000 pasaría a 99.000, el impuesto de 20.000 a 26.000 y la carga tributaria de 27.5 a 35.9. O sea, esa reforma, pues sí, modifican las cosas, puede producir unos ingresos distintos, pero en el fondo no cambia lo sustancial. Y es que, de todas maneras, las cargas tributarias de los licores colombianos son en promedio iguales o más altas que las cargas tributarias de los licores extranjeros. Así son actualmente y así quedarían después de la reforma. Es más, la carga tributaria del aguardiente antioqueño sería la más alta de todas después de la reforma. Teóricamente, pondría a los licores extranjeros en mayor desventaja, pero claro, lo que pasa es que baja el impuesto, modifica una serie de cosas, o sea, ahí están haciendo una especie de tejido raro de impuestos que hace que bajen los impuestos, que bajen los precios de venta de los licores extranjeros, que les den ventajas a los licores extranjeros sobre los licores nacionales con referencia a la situación actual, no porque tengan o no efectos sobre la salud, no porque tengan un trato diferencial, sino porque lo que quieren es vender más licores extranjeros en desmedro de la producción nacional. Por eso nos oponemos a este proyecto. Que no podemos privilegiar los licores extranjeros sobre la producción nacional. El objetivo del proyecto de ley, entonces, no es cumplir los TLCs. No. Los TLCs permiten mantener diferencias en cuanto al impuesto por grado alcoholimétrico de un determinado licor por razones de salud pública. No es tampoco, digamos, generar más ingresos para los departamentos. No. El objetivo del proyecto es hacer más competitivos por precio a los licores extranjeros con referencia al licor nacional, para promover la venta de licores extranjeros.
Que los importadores quieran hacer esto, pues uno los entiende, así ganan más plata. Claro, si se bajan los precios relativos, y se sube el aguardiente y se bajan los precios de los importados, pues entonces van a tener más capacidad competitiva los importados que el licor colombiano. Y el importador de licores va a ganar más plata. Pues uno acepta que eso es una consideración válida como negocio. Pero para nosotros que estamos haciendo una ley, que estamos defendiendo el interés de nuestros electores que son colombianos, hombre, creo que es totalmente al revés lo que tenemos que hacer. El régimen actual es un régimen que no castiga de manera ilegal a nadie, que no segrega por razones de origen a nadie, que pone impuestos más altos para mayor grado de alcohol, venga de donde venga el licor, y que en resumen, además, le da unas ventajas desde el punto de vista de precios, en la aplicación de esta lógica, a la producción nacional, que no solamente producción nacional, sino que genera empleo, que agrega valor. ¿Cómo vamos a salir nosotros de una ley favoreciendo a los intereses de los importadores de licores para que unas cuantas personas, unas cuantas empresas se beneficien de una ley que hace el Congreso de la República? Yo por eso he estado cerradamente diciendo que no a esa ley. Además, porque como gobernador de Nariño aprendí que el ejercicio del monopolio bien organizado es bueno, funciona, nos permite generar recursos propios. Les digo lo siguiente: mi equipo, el Deportivo Pasto, el principal financiador del Deportivo Pasto es el Aguardiente Nariño. Es el principal de todos los ingresos que tiene el Deportivo Pasto, es la publicidad que le hace el equipo al Aguardiente Nariño en su camiseta. Eso no lo va a hacer el whisky Olpar. Olpar no le va a poner al Deportivo Pasto Olpar aquí como un patrocinio. Entonces, no solamente nos vamos a ver perjudicados los que producen licores, como las fábricas de licores de Caldas o de Antioquia. Además, yo como gobernador de Nariño tenía utilidades en la gobernación, aún sin producir el licor, porque el licor nos lo maquilaban, creo que todavía lo maquilan en la industria licorera de Caldas. No solamente son ellos los que se verían perjudicados por una ley como la que se propone, sino hasta equipos de fútbol como el Deportivo Pasto, para que lo pongamos en términos bien coloquiales. Y por supuesto, la producción nacional y regiones de este país que han ejercido con seriedad, con juicio, con responsabilidad la Constitución colombiana en cuanto al monopolio de licores. Por eso, esa es mi posición. Obviamente hay más argumentos sobre el tema del proyecto de ley, pero estos son los centrales y era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.